Yo recuerdo cuando era niño que se emitía una serie en España de gran popularidad y muchos que eran niños entonces, final de los 70, se acordarán perfectamente. Y a mí se me quedó una de esas frases. Era un grupo como de servicios secretos, medio parapolicial, evidentemente ficción. Y el encabezamiento, con una música muy trepidante, decía algo así como que cuando un ciudadano tiene un problema llama a la policía, cuando la policía tiene un problema llamaba a unos míticos hombres de Harrelson, ¿se acuerdan, verdad? En la mente de un niño quedó como que había algo más que la policía y que los militares, que intervenían en situaciones límite y que siempre salían inmaculados prácticamente. Claro, entre la realidad y la ficción imagino que hay mucho mito, mucha leyenda, y vamos a intentar saber algo más. Evidentemente sirva esta anécdota un poco entrañable para penetrar en un tema que es grave. Acontecimientos que han ocurrido ahora, recientemente, donde se habló de que Obama por vez primera daba la orden de disparar y de actuar con unos piratas somalíes, historia bien conocida, pero hay otras muchas operaciones dignas de la ficción que han ocurrido en la historia. Para eso tenemos aquí al ámbito periodístico y al ámbito del profundo conocimiento militar y de los servicios de inteligencia. Fernando San Agustín, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, bienvenido y gracias. Gracias por invitarme. Por toda una temporada de grandes momentos. Lo mismo digo a Fernando Rueda. Querido amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Es un placer siempre. Y lo mismo Eric Frattini, porque ya prácticamente estamos en recta final del año y aprovecho para agradecerles tantos momentos, tantos documentos, tantas historias. Eric Frattini, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también, cómo no. Gracias. Bueno, pues todo vuestro, en el sentido de que sois los expertos, los que saben. Hemos hablado antes, de una forma tremenda, de Mauthausen, del recorrido de un reportero nuestro en busca de los restos de su abuelo y de su memoria, y prácticamente desde esa época, quizá me equivoco, o de antes, se habla de operaciones especiales. ¿Cuáles, cazando por ejemplo algunos nazis, ¿no? ¿Cuáles serían, Fernando, si tuviéramos que destacar alguna, las más antiguas o las primeras, donde unos servicios de inteligencia actúan de una manera de película? Bueno, a saber Mauthausen sería bueno saber que Mauthausen es la madre de todas las venganzas. O sea, Mauthausen es la que genera la necesidad de vengarse. Y vengarse individualmente, regularmente, etc. Luego hay unos servicios que se organizan oficialmente por el Estado de Israel para recuperar a las personas que habían hecho tanto daño. Con lo cual, el mundo occidental se ve obligado a tener unas unidades especiales de intervención. La primera unidad especial de intervención es la inglesa, la SAS, que realmente es como corresponde a los ingleses, muy discreta, muy organizada, muy diplomática y por tanto muy violenta también. Después, inmediatamente los que aprenden son los GSG-9 alemanes y los holandeses. Después, inmediatamente, harán operaciones especiales todo el mundo, y entre ellos los israelíes, aunque los israelíes, para ellos prácticamente, todas las brigadas tienen una Sayeret, una compañía de investigación, o sea, de exploración, que está capacitada como una compañía de intervención, ¿no? Como de operaciones especiales. Para mí, si tengo que brindar entre todas, yo diría que la mejor unidad de operaciones especiales que no ha tenido prácticamente nunca un fallo, que fue la que aprendió a poner micrófonos, nos enseñó a poner micrófonos, la que nos enseñó a usar los psicólogos, los psiquiatras y tal, fue la holandesa. Holandesa, sin embargo no tiene tanta fama como otras, ¿no? Ya, pero la holandesa es la mejor. Sí, porque las demás necesitan crear miedo. O sea, los israelitas necesitan crear miedo, es decir, somos los mejores y no tenemos solución. Y aquí hay una boina de la Sayeret Golani, que se la ganaron en Entebbe. ¿Qué es eso, Fernando? La compañía de exploración de Golani, cuando acabó la operación en Entebbe, murió Netanyahu, el hermano de Benjamín. Johnny Netanyahu. Y como premio les dieron la boina marrón, que significa la unión con la tierra israelí. Oye, ¿no? pues te agradezco, Fernando, esta primera prospección casi profesoral, ¿no?, de división de cómo van creándose estas brigadas o equipos de operaciones especiales. Y yo leí hace mucho tiempo un libro que me impresionó, casi cinematográfico, Kidón, de Eric Frattini, y se hablaba de lo que también nos contaba en parte la película Múnich, de Spielberg, bien conocida, de esa reacción de los servicios de inteligencia israelíes. Y os pregunto a los dos, primero Eric, y de inmediato entramos en tertulia. Pero hay un mito grande, ¿no?, una leyenda que hasta los que no sabemos nada de esto como yo,
La has oído, los servicios israelitas son impresionantes, implacables, nunca fallan, como con un conocimiento superior a todos los demás, ¿verdad? Yo déjame que te diga, yo creo que hay un principio en todo el tema de operaciones especiales que yo creo que es cuando los países occidentales se dan cuenta que realmente necesitan unidades especiales de intervención para rescate de rehenes principalmente, y es en septiembre del 72 cuando secuestran a los atletas en la Olimpiada de Múnich. El desastre... Imágenes tremendas del hombre encapuchado con la pistola por los ventanales de la Ciudad Olímpica. Yo creo que luego el desastre provocado por la policía alemana, que no estaba preparado para ese tipo de operaciones de rescates en el aeropuerto, cuando mueren ya todos los atletas, mueren 9 atletas israelíes, yo creo que es el momento en el que los países occidentales, ante el terrorismo de los años 70 y los años 80, que principalmente palestino, que era muy importante, yo creo que es el punto inicial en el que todos los países occidentales dicen, caray, necesitamos una unidad especial de rescate de rehenes. ¿Qué pasa? Los únicos que tenían esas unidades, ¿por qué? Porque llevaban mucho tiempo en guerra y mucho tiempo con tema de terrorismo, eran los israelíes. Una cosa importante, Fernando, mucha gente, antes de hablar de casos clásicos, por ejemplo ese de Eichmann, en España podríamos tener operaciones que se han conocido, se han sabido, bueno, si preguntar a Fernando, al otro Fernando, de este nivel, operaciones singulares de película. Es que yo creo que hay que aclarar que estamos hablando, desde mi punto de vista, de dos tipos de personas que participan, que llevan a cabo operaciones especiales. Una cosa, en España, son las unidades especiales, tanto de la policía o de la Guardia Civil, que son cuando hay un secuestro, proceden inmediatamente con captura de rehenes, a montarse la operación. Y otra cosa distinta son las operaciones especiales que llevan a cabo los servicios de inteligencia. Yo antes estaba escuchando a Fernando hablando de los profesores que él tenía, o profesores holandeses, que una gran parte de los primeros espías españoles fueron formados por el Mossad. Y dentro de esa formación había una clase práctica que era el rapto de las Sabinas. Y es que se trataba de raptar a una persona, llevársela, secuestrarla, sacarle la información y devolverla. Esas son las operaciones, digamos, más típicamente de los servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, el servicio de inteligencia fuera del Quidón, del Mossad, que es, bueno, y la CIA también, que es, digamos, son más salvajes, utilizan las armas. El resto de los servicios de inteligencia lo que tratan es de realizar sus operaciones con la mayor discreción posible. Se ha hablado mucho de esto, me gustaría hablarlo, Fernando, porque la gente que no sabe de esto sí que tiene las imágenes de ese lugar, Beslan. Lo que ocurrió en Rusia fue que los que tomaron el colegio de niños era un ejército constituido. Claro. Eran los chechenos que iban y que cuando llegaron absolutamente armados, con cinturones de todo tipo, dispuestos, ya musulmanes, es decir, dispuestos a morir, es decir, que les importaba a todos 3 minutos. Las mujeres que había allí estaban dispuestas a morir todas, eran viudas de gente. Por eso la única solución eran los gases paralizantes. Y ahí se entrenó unos Pero gases... ¿cómo negocias? ¿Tú que has negociado este tipo de cosas? Cuando alguien entra y lo primero que hace, como hicieron ellos, fue matar a 20 personas, es decir, a partir de ahí, ¿qué haces? No hay negociación, solo hay que poder, como en Entebbe el Barlev, es ganar un día de tiempo, o 2 horas de tiempo, o media hora de tiempo y tal. O los de la embajada iraní, ¿te acuerdas? O la embajada iraní. Solo hay que ganar tiempo. Hasta que realmente los rusos, con unos gases estaban probando, fijaros bien, estaban probando unos gases para la aviación, para que cuando secuestraran un avión, en el teatro, entonces, que tiraran al teatro. En el aire acondicionado del avión, meter una ampolla que el piloto, que estaba blindado, metía una ampolla que en la que todos los tíos se quedaban paralizados instantáneamente. Gas paralizante. Gas paralizante. Y por tanto, todas las azafatas, todo el mundo se quedaba como muerto. Lo que pasa es que es un gas que no está perfeccionado, no se perfeccionó. Pero los rusos dijeron, lo tiramos aquí. Lo tiramos aquí. Salió mal.
salió mal porque estuvo demasiados segundos ahí. No es lo mismo un asalto en el cual había cientos de rehenes. Espera un segundo, había cientos de rehenes situaciones diferentes. Y ellos estaban armados. Es decir, ahí el francotirador no se da. Lo que sí se da en el caso de los piratas. Es decir, nosotros hemos visto en montones de ocasiones, y lo ponen muchas veces en las películas, que hay apostado un francotirador y que pone en su mira pone al malo. Y entonces lo que pasa es que un pequeño error hace que mates al sí, rey. Pero eso lo han solucionado. Eso déjame decirte que eso lo han solucionado. Hay un sistema que se ha demostrado bueno con el pirata somalí. Además es un sistema que muy poca gente sabe, que es para coordinar a muchos francotiradores para que hagan el disparo al mismo tiempo. ¿Y cómo es ese sistema? Es con un rifle que no tiene gatillo. El gatillo, es decir, no suelta la munición. Cuando ellos tienen en la mira, en el punto de mira tienen al terrorista, cuando están a lo mejor en una casa con muchos rehenes, ellos solamente cuando lo tienen en la mira tocan el gatillo y hay un cuadro de mandos que va al jefe de la operación, que se le aparece una luz verde. Cuando él tiene todas las luces verdes, quiere decir que todos los tiradores tienen a todos los terroristas en el punto de mira. Y él es el que hace el disparo, no el tirador. Es un sistema que se utiliza para que no suceda, por ejemplo, creo que lo que decía Fernando, que a lo mejor un tirador pueda disparar antes por una cuestión de segundos y otros que estén dentro de la casa puedan matar a los dar al rehenes. traste con la operación. Oye, una cosa, Eric, simplemente en un pequeño momento de lapsus, es que veo ahí dos objetos, tú traes siempre cosas. Sí. ¿Qué es? Esto es una granada ATF, es una granada fumígena, que es humo, tira humo. No la abras, no hace falta. No la voy a abrir, no. Pero hay otras, se utiliza otro tipo también, que son de luz y sonido. Son dos tipos. Los luz y sonido, lo que se hace es que cuando van a entrar dentro de una unidad especial de intervención, va a entrar dentro de una casa con rehenes, tiran estas granadas y empiezan a soltar como petardos de luz y sonido para despistar a los terroristas y poder intervenir más tranquilamente. Y esto es de humo, esa es una de humo. Y esto, aunque suene un poco brutal, esto es un estrangulaperros, es para estrangular perros. Esto lo utiliza una unidad, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Yo te voy a decir para qué. No matan perros, pero por ejemplo los utilizan cuando van a entrar en los caseríos, por ejemplo. Cogen al perro, sujetan al perro y lo mantienen estrangulado para que no pueda ladrar, mientras los otros penetran dentro de la zona del caserío para detener a supuestos terroristas. ¿Qué pasa? Que si de repente les dicen el jefe de comunidad le dice abortar operación, ellos sueltan el cable y sueltan al perro para que no detecten de que ha habido algo o ha pasado algo. O sea, de lo tecnológico a lo bastante rudimentario, ¿no? Sí, por lo que parece. Es que si tú te ves realmente un equipo de un GEO o de un miembro de la Unidad Especial de Intervención, llevan armas muy sofisticadas, como una Glock 19, llevan armamento muy sofisticado, pero luego llevan también cosas como esta para... Oye, Fernando, ¿y cómo sería la preparación, decías, psicológica, me parece interesante, y esto nunca se cuenta, de uno de estos agentes de operaciones especiales, de estos que están ya en la cúspide, digamos, de la acción en un momento dado? ¿Qué clases les daban o en qué se hacía especial importancia que nos puede extrañar al resto de los mortales? No es muy especial. Es simplemente la disciplina del grupo. La disciplina del grupo, o sea, fundamental. El tiro es fundamental. La preparación física es fundamental. La capacidad física. Pero la capacidad de actuar en grupo. Y luego saber que ni importa que te vas a morir, no te importa en absoluto el que no te va a remorder la conciencia los que vas a matar. Tú eres una máquina de matar, es una máquina de matar, realmente. Mira, tú me mostrabas un libro antes que te firmó el autor Peter Malkin. Malkin, Eichmann en mis manos. Esta operación, muy cinematográfica también, ha dado mucho que hablar y mucha gente puede que no la conozca. Y sería un poco una de las del inicio, de esa venganza que hablaba Fernando, ¿no? La venganza por el genocidio. ¿Cuál es la historia de Eichmann? Brevemente, Eric. Bueno, Eichmann fue uno de los... Adolf Eichmann era un coronel de las SS, fue uno de los miembros de la conferencia de Wannsee, la tristemente conferencia de Wannsee, donde se decidió la solución final para la cuestión judía en Europa. Este hombre se escapa después de la guerra. Él se mantiene en Europa hasta el año 52. En el año 52, a través del Vaticano, de la Operación Convento, consigue escapar a Argentina.
él cambia su nombre por el de Ricardo Clementi. Yo incluso conseguí el pasaporte que le había expedido el Vaticano a Ricardo, ya con el nombre de Ricardo Clementi. Y bueno, una serie de casualidades consiguen los israelíes detectarlo en Argentina. Mandan a una unidad especial del Mossad, primero de vigilancia, para confirmar si realmente era Adolf Eichmann, y finalmente todo demuestra que es Adolf Eichmann y lo secuestran. Mandan a una unidad del Kidón y lo secuestran en el año 60. En ese momento se celebraba el aniversario, había una fiesta muy famosa en Argentina que era el aniversario de la independencia. Había ido Isaac Nabón, había ido Nabón, creo, había ido... Es que inicialmente lo curioso fue que se produce el secuestro, que a mí me da mucha atención porque Peter Malkin, al fin, era algo personal. Había perdido a familiares a toda su familia, en el Holocausto, menos a su madre. Y entonces cuando le tiene que agarrar para meterlo en el coche, se pone unos guantes porque no quiere tocarle con su propia piel. Es decir, incluso él me contaba, incluso con esta historia él me contaba en Washington, cuando hablé con él me contaba que incluso tuvo que, cuando él es el que lo agarra para introducirlo en el coche, que él tuvo que controlarse para no romperle el cuello, porque claro, ellos están entrenados para romperte el cuello en cuestión de segundos, que tuvo que controlarse para llevarlo porque él sabía que tenían que llevarlo a Israel para ser juzgado y mostrarlo al resto del mundo. Pero y luego tenemos la imagen famosa de esa cabina de cristal, era una caja de cristal, claro, hombre que había sido el padre de la solución final. Pero fijaros que hay algo muy importante, que es la parte política de todas estas operaciones, que al final no sabían cómo sacarle de Argentina. Y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, el propio ministro anuncia que va a ir a la fiesta de la independencia de Argentina. ¿Para qué? Para estar 2 días ahí y dar tiempo al secuestrado a llevárselo, y se lo lleva el ministro de Asuntos Exteriores. Eichmann no lo encuentran, por supuesto. Le han perdido la pista, no lo encuentran y todo el mundo lo busca y Wiesenthal lo busca. Pero el hijo de Eichmann, que se llama Clementi, se hace novio con una chica, y a la chica y a los padres de la chica le cuenta que su padre era muy importante y que era no sé qué. Sí. Y es la señora o el señor que llama a los servicios de inteligencia y dice: creo que tenemos a este tío. Y no habla con nadie más. Y curiosamente, ¿verdad? El primer envían a un especialista del Mossad, bueno, del principio, para ver si era él. Y vuelve a Israel diciendo: no es él. No es él. No es él. No se parece para nada. Sí. Y entonces piensan: oye, que nos han dicho, porque Wiesenthal tenía una carta diciendo también que lo habían visto y tal. Vuelven a enviar a 2 y dicen: sí, señor, es él. Pero ¿sabes cómo lo descubren? Sí. Porque él, su mujer decía que no, que ella se había vuelto a casar. Él trabajaba en la Mercedes-Benz de Buenos Aires. Y curiosamente el Mossad detecta de que él le ha regalado un ramo de flores a su mujer en la misma fecha que se casó Adolf Eichmann con su mujer. El 21 de marzo. Y así es como detectan. El ramo de flores es lo que les confirma el Mossad de que es Adolf Eichmann. Historias auténticamente de película. Hablando de películas, porque es una de las maneras con las cuales la gente identifica rápidamente historias que tenemos retazos. Había otra historia que tenía que ver con los Estados Unidos, que se convirtió en película, creo que era Black Hawk Derribado o alguna de estas películas de estado absolutamente de emergencia, operaciones en Mogadiscio. ¿Qué opináis de esta historia? ¿Otra de las grandes operaciones especiales? Bueno, fracaso. Bueno, fue un gran fracaso. La operación Devolver la Esperanza fue el gran fracaso de los Rangers, otra unidad especial de los americanos. Pero ¿cuál era el problema? Que eran milicias y guerrillas que llevaban combatiendo desde hace décadas en el Cuerno de África y estaban entrenados para combatir en guerra de guerrillas. Y contra eso no estaba preparada la maquinaria bélica estadounidense y se encontraron con eso. Lo mismo que les pasó en Vietnam. Y volveríamos a la noticia que nos daba origen a hablar de estas operaciones, que es lo que ocurrirá con los piratas, con Estados Unidos, con Obama. A mí me ha dejado, bueno, ha dicho Fernando, te veo. Sí, un poco de historia. ¿Qué opináis? Pero Fernando lo dice porque estos piratas son de juego, de juguete, por eso lo dice. Es decir, porque estos piratas, en realidad, le llamamos piratas y claro, nos estamos acordando de los grandes piratas de las películas. De los galeones. Que eran fantásticos, que estaban organizados, que eran grandes navegantes, que tenían una estrategia de combate. Y estos piratas, pues parece que son unos desarrapados, que
que lo único que saben hacer es subirse en el barco y irse a la caza y captura de grandes barcos que no se pueden defender. Es verdad que... Muy fácil para los equipos de intervención es decir, hasta tal punto solventar esto. Claro, haberles matado como los han matado, que ha sido con un francotirador, pues claro, habla muy poco de lo que ellos han... El capitán Phillips está en una Zodiac y va y hace una señal y salta él. Ya se ha escapado antes. Y fíjate qué piratas más malos son, que se ha escapado antes, ni han cortado un dedo, ni han cortado una oreja, le han dicho que te vamos a dar, que te vamos a dar de verdad, si te escapas. Y al tío lo dejan otra vez con las manos libres y sentado, y el tío. Y de buena primera ve la fragata allí y se tira. Y naturalmente cuando se tira, los demás tiran al blanco a la Zodiac y matan a los ¿Eso qué es? Sin embargo, se ha dado como una operación impresionante. Es que yo creo que ha sido una operación de imagen. Una operación más de imagen, pero pero curiosamente ha salido un artículo, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a la posición china ahora mismo en toda esa zona. Los chinos han mandado unidades de guerra, no se dice nada de los chinos, y no... Porque ya han dicho los chinos, han mandado unidades militares a esa zona y ya han dicho los chinos que no van a permitir ni un solo secuestro de un barco chino. Al que toque un barco... Sí. Y no salen en la tele, no salen las noticias ni nada. Nadie ha visto los barcos chinos, pero están... O sea, la imagen aquí, la publicidad también es importante. Luego los el prestigio de cierto... Por un asunto previo. Y luego los españoles los mandamos a la Audiencia Nacional. El capitán se ofreció voluntariamente para que dejaran a la tripulación. No, digo, porque es que tiene todos los elementos de una historia de una película de Hollywood, que la van a hacer. La van a hacer, seguro. Vamos a dejarlo ahí porque de verdad de las operaciones especiales hemos podido ir vagando por diferentes historias que forman parte de el asunto de la cinematografía y de la realidad, ¿no? Que es lo importante. Eichmann, Mogadiscio, los piratas ahora mencionados, con esa campaña, dicen algunos de imagen, otros hablan de gran operación especial, en fin, 1000 historias que en el último medio siglo no han sido películas, sino absolutas y rotundas realidades. Iremos sabiendo mucho más, porque siempre que están aquí en tertulia estos tres amigos, sobre todo yo, desde luego, y espero que ustedes también, aprendemos cosas que habitualmente no se cuentan jamás, o se cuentan en círculos muy especializados. Y yo os lo agradezco, y reitero, mi abrazo y mi admiración, y además el agradecimiento por esta temporada con tantas historias sorprendentes. Fernando San Agustín, gracias amigo como siempre. Gracias a ti. Eric Fratini, gracias. Fernando Rueda, gracias. Hasta la próxima temporada, que será la 5ª, y seguro que hacemos muchas de estas animadas tertulias. Gracias amigos, como siempre. Ahora vamos con